¿Qué tal si te dijera que la manera en cómo te ves a ti mismo es el resultado de cómo te ven los demás en tu entorno? Y sobre todo, cómo tu entorno familiar influye en el concepto preconcebido que tienes de ti mismo y que de una u otra forma determina el éxito que tengas en tu propia vida. Seguramente en algún momento te has preguntado por qué si soy alguien que tiene muchos recursos y herramientas, por qué si soy alguien que se prepara, estudia, se esfuerza y lucha por lo que quiere, al final te das cuenta que no consigues lo que quieres, que no alcanzas tus metas y objetivos y que estás muy lejos de lo que planeaste para tu propia vida. Hoy te hablaré del efecto Pigmalión, cómo usar este efecto psicológico a tu favor, sus consecuencias y aplicaciones prácticas que te ayudarán a sanear tu entorno, pero sobre todo a mejorar la visión que tienes de ti mismo, porque todo comienza ahí, en tu autoconcepto. ¿Te interesa? Soy Luis Alberto Suárez y aquí comenzamos. Bienvenidos a Crece Psicólogos, a tu espacio de salud mental. En la década de 1960, el psicólogo Robert Rosenthal desarrolló un experimento psicológico para verificar su hipótesis sobre cómo las expectativas propias modifican la realidad, provocando que se produzca la profecía autocumplida. El experimento consistió en que los psicólogos Rosenthal y Jacobson se reunieron al inicio del ciclo escolar de una escuela primaria con un grupo de profesores y se les indicó que a su grupo de alumnos se les había aplicado una prueba de coeficiente intelectual y que el 20% de su grupo había obtenido calificaciones muy por encima del promedio, que eran niños genios, muy inteligentes y un sinfín de atributos positivos que argumentaron para diferenciar a estos niños del resto del grupo. Lo que los psicólogos no dijeron es que ese 20% de niños de ese grupo habían sido elegidos al azar, sin ninguna prueba de coeficiente intelectual. Lo único que dijeron es que tenían grandes expectativas en esos niños por el descubrimiento de su gran inteligencia. Los psicólogos regresaron al término del ciclo escolar y lo que descubrieron fue simplemente asombroso. Sorprendente. Esos niños que habían sido elegidos al azar habían elevado considerablemente sus calificaciones y su desempeño escolar, a diferencia del resto del grupo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que los profesores desarrollaron internamente una estructura de creencias y expectativas muy positivas de esos niños, supuestos genios y muy inteligentes, y de manera consciente o inconsciente durante todo el ciclo escolar ponían mayor atención a esos niños, los guiaban, los procuraban y se esforzaban en darles mayores herramientas para su desarrollo académico. Además de que confirmaban sus aptitudes y elogiaban sus logros de manera constante en frente de todos los demás. De manera paralela, los niños, al darse cuenta que sus profesores confiaban en ellos, que recibían estímulos positivos, elogios, atención y reconocimiento constante, ellos desarrollaron un autoconcepto muy fuerte y positivo. Su imagen personal se reconfiguró y creyeron lo que sus propios profesores depositaban en ellos de manera constante. ¿Te das cuenta? Cómo el entorno influye de manera contundente en la vida de los seres humanos. Pocos tienen la posibilidad de que a pesar de lo complejo de su entorno, pueden salir adelante. La gran mayoría, a pesar de tener muchos recursos, muchas herramientas, si el entorno o el ambiente donde nos desenvolvemos o nos desarrollamos es nocivo, tóxico o contaminante, nos quedaremos atados a las expectativas y creencias negativas que tienen de nosotros y jamás podremos desarrollarnos ampliamente. ¡Wow, wow, 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 wow! De aquí surge el efecto Pigmalión,
de cómo las expectativas de los demás influyen en nuestro desarrollo personal y en la construcción de nuestra propia realidad. Ahora bien, para poder utilizar las aplicaciones prácticas del efecto Pigmalión para tu propia vida, pregúntate lo siguiente. ¿Las personas que están alrededor tuyo tienen expectativas y creencias positivas sobre ti? Buena pregunta. Si necesitas más comprobación científica de cómo el entorno influye en tu realidad, déjame explicarte que el científico y biólogo Bruce Harold Lipton encontró en su trabajo con células clonadas en laboratorio que las células tienen una voluntad natural para crecer y desarrollarse. Sin embargo, cuando Bruce Lipton sometía a las células a diferentes entornos para su desarrollo, se dio cuenta que ambientes tóxicos y hostiles, éstas se resentían, con lo que concluyó que al final el entorno resulta ser más importante que la propia voluntad de la célula por crecer y expandirse. Repito, concluyó que al final el entorno resulta ser más importante que la propia voluntad de la célula por crecer y expandirse. ¿Te das cuenta? Los seres vivos estamos constituidos de millones de células, por lo que este principio básico ya comprobado aplica también para nosotros. De manera natural queremos crecer y expandirnos en nuestras metas y objetivos, en nuestra familia, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra profesión y en nuestra vida en general. Todo esto es parte de la voluntad natural que tenemos de manera interna de crecer y desarrollarnos. Pero ¿cómo se encuentra nuestro entorno? De ahí la importancia de evaluar nuestro entorno adecuadamente. Déjame ayudarte con este ejemplo práctico de cómo evaluar y depurar tus entornos. En este ejemplo hipotético, empezaremos de lo simple a lo complejo. Comencemos con mi entorno laboral y profesional. Mi jefe es el señor Jameson. Él no valora mi trabajo, me grita e insulta constantemente, menosprecia mi trabajo, duda de mis capacidades, me genera violencia psicológica, abusa y exprime de mi tiempo personal y familiar sin contemplaciones. Por tal motivo, debo desarrollar un plan para que en un tiempo determinado pueda decir adiós, ya que es un efecto Pigmalión negativo y lo quiero fuera de mi vida. Subamos un nivel más de complejidad. Valoremos nuestro entorno de amistades. Al evaluar, llego a la conclusión que solo tengo 3 amigos verdaderos. Los 5,000 que tienes en Facebook no cuentan, ¿ok? Empecemos con Peter Parker. Nunca me ha mentido, ni me ha insultado, me confía sus secretos, me escucha, cree en mí, nunca habla a mis espaldas, siempre me motiva a ser mejor y regularmente me dice cosas como todo va a salir bien, tú puedes, me alegro por ti y por tal motivo tiene expectativas y creencias muy positivas sobre mi persona. Es un efecto Pigmalión positivo, así que se queda en mi entorno. Les presento ahora a mi amigo Harry. En varias ocasiones se ha burlado de mí, me critica y me ha etiquetado en frente de otros de manera negativa. He notado que me tiene envidia. Siempre me entero que está hablando negativamente de mí. Me duele reconocerlo, ya que son muchos años de conocernos, pero es evidente que las creencias y expectativas que tiene sobre mí son nocivas y tóxicas, y es un efecto Pigmalión negativo. No lo quiero más en mi vida. Ahora les presento a Mary Jane. Ella siempre me ha apoyado, siempre me pone como un ejemplo positivo a donde quiera que me invita. Es agradable oírla cuando la estoy pasando mal porque me reconforta. Y a pesar de que la mayor parte del tiempo se la pasa con mi amigo Peter Parker, siempre se da el tiempo para estar y darme ánimo. Sin duda ejerce un efecto Pigmalión positivo, así que se queda en mi entorno. Subamos un poco más de nivel. Evaluemos ahora a mi relación de pareja. Ella cree en mí, elogia mi trabajo, siempre encuentro reconocimiento positivo por mis capacidades y habilidades.
me alienta, me procura y cuida mucho la forma en cómo me habla. Siempre me ofrece frases como: yo sé que tú puedes, lo vas a lograr, eres un gran hombre, confío en que harás lo correcto. Sin duda, es un efecto Pigmalión positivo, así que se queda en mi vida. Y llegamos a la parte más compleja de la evaluación de los entornos: la familia. Debemos comprender que los 3 entornos anteriores los podemos elegir. Sin embargo, el entorno familiar no. La familia siempre será la familia. No podemos cambiarla por otra. Evaluando mi entorno familiar, recuerdo que las creencias y expectativas de mis padres fueron negativas. Siempre me comparaban con mi hermano mayor, no confiaban en mí, sentía yo rechazo. Mi madre me comparaba de manera negativa siempre con mi padre en los aspectos negativos que él tenía. Me etiquetaban regularmente y subrayaban más mis defectos que mis capacidades. Nunca me sentía amado o aceptado del todo. Aunque hoy, como adulto, las cosas han cambiado, me doy cuenta de cuánto me hizo daño estas creencias y expectativas sobre mí. Sin duda, es un efecto Pigmalión negativo. Como no podemos eliminar de nuestro entorno a la familia que nos ha tocado, sí podemos hacer lo siguiente: poner límites firmes sobre cómo nos tratan, no permitir que nos sigan viendo de la manera como nos veían en la niñez o en la adolescencia o en la adultez joven. Y por último, si el entorno es demasiado tóxico, podemos poner distancia de por medio, entendiendo que la familia siempre será tu familia. Toma esta guía para evaluar tus entornos y después depurarlos. El efecto Pigmalión tiene muchas aplicaciones. Si te gustó el video, manifiéstalo con un buen like. Compártelo a alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenido como este. Te leo en los comentarios. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima. Ya me voy, ya me fui.